momento en que se produce el viaje de Federico a Nueva York, pues no es el Federico que conocemos ahora. Y cuando llega, lo primero que se produce es un pasmo, porque, bueno, pues como todos cuando vamos a Estados Unidos por primera vez, y él decía que dice, estoy un poco impresionado por esta Babilonia trepidante y enloquecedora. Claro, fijaos que un chico de Granada que veraneaba en la huerta allí con la casita, los árboles y demás, llega a Nueva York y no sé, el shock es como bastante alucinante. Esto llevado a territorio Ricardo Cábolo es todavía más interesante porque venimos del romancero gitano y siendo poemarios tan diferentes, curiosamente, como siempre pasa en la obra de Lorca, hay múltiples conexiones también. Yo creo que fue como instantáneo, o desde luego los dos pensábamos lo mismo, nos salió a la mente Poeta en Nueva York y a mí me apetecía un montón. También es verdad que hacía muchos años que no me había leído Poeta en Nueva York, pero muchísimos. Yo creo que desde la carrera no me lo había leído. Y entonces tenía este tópico en la cabeza de Poeta en Nueva York mola mucho porque es esta magia un poco terrenal y antigua o de otra época, temporal, primitiva, ancestral de Lorca, que conecta con el folclore y demás. Todo eso que es como muy pues de otra era, llevado a Nueva York, ¿no? Que en ese momento era como pues, la avanzadilla de la vanguardia de lo moderno, de lo contemporáneo, y entonces era como un mix maravilloso y precioso. Y tenía este estereotipo en la cabeza y se me había quedado así. Cuando me leí Poeta en Nueva York dije, vale, la hemos cagado, porque porque no va de eso. O sea, es verdad que sucede eso de fondo, pero para mí este libro básicamente es una persona que está deprimida, con el corazón roto, entonces ya se metió en el barco jodido, y como entrando en una depresión y se puso las gafas de todo es la mierda, entonces vamos a hacer ejercicio de esto. Y yo reconozco que para mí ha sido un poco... Me he tragado un bicho, el bicho que llevaba de alguna manera Lorca. Afortunadamente, ahora lo puedo decir, afortunadamente, como yo estuve con depresión hace tiempo, pues entiendo un poco ese bicho. Entonces me puse un poco esas gafas. Afortunadamente es un momento de mi vida en el que ya puedo hacerlo, jugar a eso, entre comillas. Seguramente es el libro más complicado que he tenido que ilustrar, porque ha sido como primero entender esa diferencia entre los dos libros, y quería que formalmente también tuviera esa diferencia, y luego ya pues gráficamente, si comparáis los dos libros, los que lo tengáis, os daréis cuenta el nivel de detalle de uno y el nivel de detalle del otro. Pero aquí hay millones de lucubraciones, de pequeños acentos o de formaciones al mensaje principal, porque bueno, es un libro mucho más cerebral, por decirlo de alguna manera, mucho más de la cabeza al menos, no sé si cerebral, pero desde luego de la cabeza, onírico, surrealista, y con el añadido de una atmósfera potente de depresión o sucedáneo de depresión en el que estuvo Lorca. Yo he escuchado mucho el Omega de Morente y Lagartijanic desde hace 1000 años, desde que salió, y me encanta imaginarme que aquel chaval que escuchaba este disco y flipé en un principio con esas letras, luego iba a hacer un libro, del libro original del que salió todo aquello, y me parece muy bonito.